Listo. Y ahora, aquí. No, acá. ¿Es este, verdad? Sí, ¿Y ahí te quedaste? ahí me quedé. Allí me quedé. Muy bien. Bueno, estábamos viendo el ambiente, pues es político más que religioso, porque la religión fue un pretexto para que los que no se quisieran bautizar, los masacraban en esa etapa tan cruel. Por eso bajaron los bonos de la reina Isabel hasta el suelo y de Felipe, pero pues lo siguen venerando. Incluso encontré un texto en donde se presumía de que querían canonizarlos como santos a los reyes católicos por muy católicos. Quienes proponen esto ya en la época virreinal y posteriormente, pues es que ni siquiera habían leído la historia que se vivió en la península ibérica, tan llena de crueldad, tan llena de altibajos. Ven esta escena en donde familias enteras de árabes los están haciendo salir de la península con todas sus cosas. Y bueno, voy a seguir leyendo. Los reyes católicos Isabel y Fernando acabaron la reconquista de la península el 2 de enero de 1492, tomando Granada, la última ciudad bajo control musulmán, y expulsando al emir Boabdil. El pluralismo religioso que existió hasta entonces en la península ibérica se terminó con la expulsión de los judíos y acabó con la dominación de los moros. Los musulmanes que no fueron expulsados tenían que convertirse al cristianismo para quedarse en la península a partir de 1492, con la pena de ser perseguidos y hasta muertos si no abrazaban la fe católica. Los musulmanes que no aceptaban el bautismo inexorablemente eran masacrados. Un macabro ejemplo de ello está a la vista en la Capilla de los Huesos, Capela dos Osos, en Évora, Portugal. La capilla fue construida por un monje francés con los huesos de musulmanes andaluces que fueron asesinados y enterrados en fosas comunes cerca del edificio de la iglesia. La Capella dos Osos, Capilla de los Huesos, contiene alrededor de 4.000 esqueletos humanos de musulmanes que fueron asesinados porque se negaron a abrazar el bautismo tras la caída de Andalucía. Encontré también otra versión de un guía de turistas, porque hay varias capillas en España, hay también al norte de Europa, pero que son los huesos son de personas que fueron muy queridas en sus poblaciones y se conservaron los cráneos como respeto y recuerdo de lo que habían hecho. Y otra explicación que dan es que los huesos de la Capella dos Osos de Évora, Portugal, solamente son de 1.000 personas que sacaron de los cementerios de alrededor para hacerla, pero se pone uno a ver la capilla, los techos, los muros, y son 1.000, se queda cortito el número. A los turistas se les explica, bueno. Celosía en el techo hecha de fémures ante un altar de la Capella dos Osos. El odio hacia judíos y musulmanes se sostiene por las acusaciones de siglos alentadas entre los reinos de la península, que fueron originadas por el mito de que los judíos traicionaron a los visigodos para propiciar la invasión de la península ibérica por los musulmanes en el 711 del siglo VIII. Y vi también algunas de las opiniones de historiadores. Dicen que eso no pudo haber sucedido porque por tradición, ¿no? Por historia, son dos pueblos que nunca han podido convivir, porque además provienen de dos hermanos, uno de Sara, el otro de su esclava Agar, que Jehová le da permiso, como no tenían hijos de Sara con Abraham, le da permiso Dios, bueno, su Dios, de que conciba con su esclava, con la sirvienta, y ya que se embarazó a la sirvienta, se embaraza también la esposa y tienen a dos hijos que se odian toda la vida.
que uno es Israel, y de ahí sale el pueblo judío, y el otro es Ismael, de ahí sale el pueblo musulmán. Entonces, por siglos siempre estuvieron peleando y luchando, y hasta la fecha todavía, pero les achacan que los judíos les dieron ayudaron a los musulmanes a apoderarse de toda la península ibérica. De hecho, como se verá, el mito es insostenible, pues los judíos e islamitas eran enemigos de la escisión entre los descendientes bíblicos de Israel y de Ismael. Algunos autores llegarán a afirmar que los judíos no solo ayudaron a los musulmanes durante el proceso de conquista, sino que precipitaron la invasión al pedir a los musulmanes que acabaran con el reino visigodo. Entonces, ese odio lo vamos a encontrar aquí en la Nueva España todavía, que sobre todo la Inquisición y el Tribunal de Indios van a perseguir bueno, la Inquisición primero a los judíos que se hacen pasar por católicos, y a los que los ayudan, sean peninsulares o sean criollos. Entonces se va haciendo una especie de Gestapo en donde se van denunciando familias con familias. Y en el segundo tomo de México, otra vez de los siglos, está el juicio a la familia de don Luis de Carvajal, que era un judío muy encumbrado, pero que se hacía pasar por cristiano y católico. Y los tormentos que le dan a su mamá, a sus hermanas, las violaciones de parte de los carceleros, todo esto está documentado en las actas. Y a mí me daría hasta vergüenza decir que eso proviene de la iglesia que profeso, por ejemplo. Entonces, es demasiada crueldad en torno a defender a la cristiandad, o defender al Dios cristiano, o defender una idea que no tiene nada que ver con el bienestar de los seres humanos. Surgido el mito de que los judíos traicionaron a los visigodos y facilitaron o provocaron la conquista islámica de la península ibérica, se ha mostrado como un pretexto antisemita ante la historia, porque la idea de los católicos peninsulares de que los musulmanes con sus prácticas violaban la ley de Dios, vean ustedes nada más, que los musulmanes con sus prácticas violaban la ley de Dios. Alá es Dios, si lo traducimos al castellano, es Dios. Inspiraron desde los primeros viajes a las Antillas y a la península del Yucatán en las descripciones que realizaron los invasores acerca de las prácticas de los naturales de estas tierras, confundiendo los cues y teocaltin con mezquitas árabes. Y se ve en los mapas de las Antillas, en donde al llegar ya a la península, creyendo que es la isla de Yucatán, dicen mezquita de tal lugar, mezquita de tal lugar, como si los teocalis, las pirámides, fueran mezquitas árabes. La expulsión y masacres de los judíos y musulmanes dio origen a un grave daño social para la península que nunca se pudo superar, porque los judíos fueron irreemplazables en sus funciones intelectuales y administrativas para las que se habían especializado. Y los árabes, como matemáticos, artesanos, horticultores y constructores, y con ellos ya no pudieron contar. También era cierto que los viejos cristianos se sentían molestos por la bonanza económica y comercial de esos judíos conversos, y en consecuencia sentían estar siendo perjudicados en sus negocios, cuya organización y la reducción de ganancias eran palpables, por lo que más que religiosos, indudablemente los motivos fueron desde varios puntos de vista políticos y económicos. Y esto lo volvemos a vivir en esta época, cuando los gringos exacerbados de Texas y de Arizona dicen que todos los latinos que están viviendo en sus estados, el estado de la Estrella Solitaria sobre todo, le están quitando el trabajo a los que viven allí. Y no es cierto. Las veces que hemos ido a Estados Unidos, hemos visto mendigos rubios, mendigos de ojos azules que no quieren trabajar, y los que trabajan precisamente, pues son los que llegan con los brazos llenos de vigor y de fuerza, que son los migrantes. Entonces, que no le pueden quitar el trabajo a quien no quiere trabajar. Y esto es lo que entiendo ahorita que pasó en ese antiguo momento.
En 1492 declaraba el Edicto de Granada: ordenamos a todos los judíos y judías de cualquier edad que viven, residen y existen en nuestros reinos y dominios, que para fines del mes de julio próximo del presente año abandonen estos mencionados reinos y dominios, bajo pena de que si no realizan y aceptan este mandato y fueran encontrados en nuestros reinos y dominios viviendo de cualquier forma en ellos, incurrirán en la pena de muerte y la confiscación de todas sus posesiones. Imagínense todo lo que les quitaron en toda la península a todos los grupos de alta cultura, sobre todo árabes, que realmente vivían bien por su propio trabajo. Y entonces, viendo bien los problemas, al quitarles todos sus bienes y no saber qué hacer con ellos, pues la economía incluso se fue a los suelos. Es en este escenario de convulsiones e intereses religiosos, políticos y económicos, en el cual surge la presencia de un marino con una idea un tanto irracional que había rechazado la corte de Portugal ante la corte de los reyes católicos Fernando e Isabel, llamado por la historia a tener un sitio mediático muy especial: Cristóbal Colón. El origen de este personaje es un enigma sobre el que no existe unanimidad entre historiadores e investigadores, entre otras razones por la confusión y pérdida de documentación referente a sus orígenes y ascendencia. Pues no van a encontrar nada porque él le ordenó a su hijo, Diego Colón, que cuando escribiera sus memorias nunca se metiera con el origen de su familia. Proclamación de Isabel la Católica de Segovia. Es este grabado. Además, Hernando Colón, su propio hijo Hernando Colón, en su historia del almirante don Cristóbal Colón, sí, porque Diego era su hermano, historia del almirante don Cristóbal Colón, oscureció aún más su lugar de origen, afirmando que su padre no quería que fuesen conocidos su origen y patria. Christophorus Columbus en latín, Cristóforo Colombo en italiano o Cristóbal Colón en castellano. De sus discutidos orígenes, la mayoría se inclina por las familias sefaradís de Génova, donde pudo haber nacido el 31 de octubre de 1451. De su deceso se sabe que murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506. Sobresalió como navegante, cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las Indias Occidentales al servicio de la corona de Castilla. Una de ellas es la hipótesis catalana de Luis Ulloa, historiador peruano que residió en Barcelona varios años. Afirmaba que Colón era de origen catalán y de tradición marinera, basándose, entre otras razones, en que en sus escritos, todos en lengua castellana, existían giros lingüísticos propios del catalán. Para Ulloa, Cristóbal Colón fue un noble catalán que se llamaría realmente Joan Colom, un navegante enemigo de Juan II de Aragón, contra el que luchó al servicio de Renato d'Anjou, aspirante al trono, que además sería el supuesto John Scolbus, que había llegado al norte de América en el año de 1476. Cuando no entiendo algo o se me hace demasiado ilógico, le pongo una interrogación. Y que posteriormente le ofrecería el proyecto del descubrimiento a Fernando el Católico para beneficio de Cataluña. Existe también la teoría del origen portugués, que se basa en la interpretación del anagrama de la firma de Cristóforos Columbus y en la existencia de supuestos portuguesismos en sus escritos. El experto filólogo Ramón Menéndez Pidal confirmó que eran portuguesismos en contra de quienes mantenían que eran galleguismos o catalanismos, aunque el historiador Antonio Rumé de Armas matizó que esto se debería no a que fuera nacido en Portugal, sino a una adaptación natural debido a los años que permaneció en Portugal. De acuerdo a la tesis de Salvador de Madariaga, Colón sería genovés, pero que sus ascendientes fueron judíos catalanes huidos en las persecuciones de finales del siglo XIV. Además, es lógico pensar, no solamente de Colón, de muchos personajes, porque la dispersión
De acuerdo, nos acordaremos que de la dispersión que se origina cuando la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces, es un pueblo que se riega por todas las partes a las que pudo llegar, y decían que era un pueblo sin patria porque los habían maldecido por haber crucificado a Jesús. En realidad son avatares que sufrió el pueblo judío y que ahora todavía siguen con los bombardeos entre Palestina y en la Franja de Gaza, y todavía sigue ese problema entre judíos y musulmanes. Existen además sólidas conjeturas indicando un posible origen sefaradí, pues Colón sería un judío converso, razón que explicaría su empeño en ocultar sus orígenes. Y además, nunca renunció claramente a su creencia de que había llegado al extremo oriente, a Zipango o a Catay. La tesis aceptada oficialmente es que Cristóforo Colombo nació el año de 1451 en Savona, en la República de Génova. Sus padres serían Domenico Colombo, maestro tejedor y luego comerciante, y Susana Fontana Rosa. De los 5 hijos del matrimonio, 2, Cristóforo y Bartolomeo, tuvieron pronto vocación marinera. El tercero fue Giacomo, que aprendió el oficio de tejedor. Respecto a los 2 restantes, Giovanni murió joven y la única mujer no dejó rastro. Colón declaró en un documento denominado Fundación del Mayorazgo ser genovés. Pero diversos investigadores indican que probablemente esta declaración sería interesada por los pleitos que mantuvieron sus descendientes con la corona, y por ello lo declararon como falso o apócrifo. Sin embargo, a principios del siglo XX se encontraron en el archivo de Simancas documentos que según ellos mostraban la autenticidad. No, me fui para atrás. La autenticidad de este documento. Este es un billete del Banco Central de Reserva de El Salvador, y es un colón, la moneda no sé si sean todavía 1982 en Salvador, un colón de El Salvador. La mayor parte de sus escritos están en castellano, pero con evidentes giros lingüísticos procedentes de otras lenguas de la península ibérica, aunque siguiendo a Menéndez Pidal, muchos coinciden en señalar como portuguesismos. Sobre la lengua materna de Colón también existe controversia, ya que sería un importante apoyo para una u otra teoría sobre su ciudad natal. Como hemos visto, para tratar de fijar sus orígenes reales, se han dado diversas razones en todos los sentidos. Este documento se llama La Fundación del Mayorazgo, y algo está señalado con rojo, pero no sé qué es. Cristóforos Colón. Hay varios lingüísticas, tanto de Galicia, de Cataluña, como de las Baleares, que apoyan la hipótesis de que son galleguismos o catalanismos. No parecen existir escritos en italiano realizados por Colón, si fuera de Génova, salvo alguna nota marginada, al parecer con una redacción deficiente. El latín tampoco parecía dominarlo y lo escribía con influencia hispánica y no italiana. Según la teoría del origen genovés, la más apoyada por los historiadores, Cristóbal Colón sería la castellanización del italiano Cristóforo Colombo. Cristóforo puede traducirse por Cristóbal, el que lleva a Cristo, y Colón en italiano significa paloma. En una de las firmas de Colón se puede leer Ispo Ferenc, que según algunos investigadores significaría el portador de Cristo. Aquí está una foto de esa firma. Ispo Ferenc. Ispo sería Jesucristo, firma de Cristóforo Colombo. Otros datos afirman que poco después de 1481 nació en Cristóbal la idea de llegar a Zipango, porque tuvo acceso a una carta de Paola o de Dal Pozzo y Toscanelli, que iba acompañada de un mapa en que se trazaba el trayecto a seguir hacia el oriente asiático,
pero navegando hacia el poniente, incluidas todas las islas que se suponían debían estar en el trayecto. Este mapa y las noticias de Toscanelli estaban basados principalmente en los viajes de Marco Polo. Este es un mapa del siglo XV, en donde poco a poco iban encontrando precisamente las definiciones costeras de los continentes, aunque todavía aquí vemos a Europa pegándole a América del Sur casi. Con la aparente idea descabellada en ese tiempo, Colón sostenía que podía, descabellada en ese tiempo, Colón sostenía que podía alcanzarse el lejano oriente llamado las Indias desde Europa, viajando hacia el poniente y que era posible realizar el viaje por mar con muchas posibilidades de éxito. En aquella época, los portugueses estaban buscando una ruta directa a Asia Oriental, pero bordeando África, y se habían otorgado el monopolio de la navegación por el Atlántico, a excepción de las Islas Canarias. Lo que buscaban muchísimo en Europa eran las especias para su cocina de sabores tan fuertes y elementos para crear una serie de perfumes que les ayudaban a convivir, ya que era muy difícil encontrar que se bañaran. Cuentan las leyendas en torno a Colón que su vocación, las leyendas, que su vocación de hombre de mar desde su niñez le hacía imaginar nuevos derroteros a seguir, y con experiencias que ya había vivido, comenzó a fraguar la idea de surcar los mares en sentido inverso a todo lo conocido en esa época. En 1476, viajando rumbo a Inglaterra, su nave naufragó en una batalla entre mercantes de caucho y el corsario Cazenove. Se salvó a nado, alcanzó las costas del Algarve, desde ahí partió a Lisboa en busca de la ayuda de su hermano Bartolomé y de otros conocidos. Entre 1479 y 1480 contrajo matrimonio con doña Felipa Moniz, hija del colonizador de las Islas Madeira, Bartolomé de Perestrello, probablemente en Lisboa. Una vez casado, vivió en Porto Santo y en Madeira, lo que hace suponer que viajara también a las Islas Azores. Su esposa Felipa, de alta clase portuguesa, le abriría puertas para la preparación de su proyecto. En 1480 tuvieron su único hijo, Diego Colón. Parece que también viajó por las rutas que los portugueses frecuentaban en las costas occidentales de África, como Guinea, y seguramente habría estado en las Canarias, lo cual implica que también conocería la Volta da Mina, ruta que seguían los marineros portugueses cuando regresaban a su país desde el Golfo de Guinea, y con ello los alisios del Atlántico, los vientos alisios. Mapa de Ptolomeo. Hasta 1485 vivió en Portugal como agente de la Casa Centurione de Madeira. Realizó numerosos viajes con destinos variados, incluida Génova, Inglaterra e Irlanda. Posiblemente en este viaje, en el año de 1477, llegó a Islandia y escuchó leyendas de un camino hacia Terranova, viajando hacia el oeste. Este es el mapa de Ptolomeo. Entre 1483 y 1485, ofreció por primera vez su proyecto al monarca de Portugal, el cual encargó que fuera analizado la junta de expertos denominada Junta de Matemáticos, que finalmente desestimó la empresa. Sin embargo, el rey Juan no quiso que se cerraran totalmente las puertas para futuras negociaciones y posiblemente concediese mayor veracidad al proyecto colombino que el que le dio la Junta Examinadora. Y si Portugal hubiera accedido a financiarle sus viajes, ¿qué tanto hubiera sido el cambio para nuestro continente? Cristóbal Colón y su hijo Diego solicitan hospitalidad en el convento franciscano de Santa María de la Rábida. Su otro hijo, al cual le debemos los pormenores conocidos de su vida, Hernando Colón, escribió en su historia del almirante que Juan II envió secretamente una caravela siguiendo el rumbo que Colón había indicado, pero regresaron sin haber conseguido llegar a ninguna tierra nueva. En 1485,
Al fallecer su esposa Felipa y por la falta de apoyo a su proyecto, abandonó Portugal y viajó hacia Castilla en busca de patrocinio. Los primeros cronistas y algunos testimonios reflejan que Colón llegó a Castilla con su hijo Diego Colón, entrando por el puerto de Palos a comienzo de 1485. Aquí lo vemos en el monasterio de la Rábida exponiendo su idea. Según esta versión, en el vecino monasterio de la Rábida, hizo amistad en primera instancia con Fray Antonio de Marchenay, años más tarde con Fray Juan Pérez, a quienes confió sus planes. Los frailes lo apoyaron y lo recomendaron con Fray Hernando de Talavera, confesor de la reina Isabel de Castilla. En la vecina Villa de Moguer, también encontró el apoyo de la abadesa del convento de Santa Clara, Inés Enríquez, tía del rey Fernando el Católico. Bueno, iba cayendo en buenas manos. Colón se dirigió a la corte establecida por entonces en Córdoba y entabló relaciones con importantes personajes del entorno real. Los frailes lo apoyaron al conocer la viabilidad de la idea de la navegación hacia Occidente y con la recomendación de Fray Hernando de Talavera, que era muy cercano a la reina, pues era su confesor, le expusieron la idea y le satisfizo a ella también. Consiguió ser recibido por la reina Isabel, a quien expuso sus planes en enero de 1486. La reina se interesó por la idea gracias al valimento de Talavera, pero quiso que un consejo de doctos varones, presidido por Fray Hernando, previamente diera un dictamen sobre la viabilidad del proyecto mientras asignaba a Colón de recursos escasos una subvención de la corona. El consejo se reunió en la Universidad de Salamanca y basándose en la circunferencia aceptada de la Tierra desde Eratóstenes y posteriormente por Copérnico, dictaminó que la distancia que había a las verdaderas Indias era excesiva y determinó la viabilidad del proyecto como absolutamente imposible. También parece que las exigencias económicas y políticas expuestas por Colón eran muy altas, como se percibe en las capitulaciones de Santa Fe. En diciembre de 1491, Colón llegaba al campamento real de Santa Fe de Granada. Su proyecto fue sometido a una nueva junta convocada por la reina, pero nuevamente se rechazó. Parte importante de la oposición era por las exigencias y desmedidas de Colón. En esos momentos intervinieron Luis de Santángel y Diego de Deza. Luis de Santángel lo encontramos ya en los viajes de Colón. Y Diego de Deza, quienes ganaron para su causa al rey Fernando de Castilla, consiguiendo su apoyo las arcas de los monarcas debido a las distintas campañas bélicas y en especial la toma de Granada, no pasaban por sus mejores momentos. Es por ello que Luis de Santángel, escribano de ración, se ofreció a prestar el dinero que le correspondía aportar a la corona de 1.140.000 maravedís. Consta en el archivo de Simancas la posterior devolución de esta cantidad a Luis de Santángel. Pues era como una inversión. Las negociaciones entre Colón y los reyes se realizaron a través del secretario de la Corona de Aragón, Juan de Coloma, y de Fray Juan Pérez en representación de Colón. El resultado de dichas negociaciones fueron las capitulaciones de Santa Fe del 17 de abril de 1492. Por ese documento Colón obtenía los siguientes beneficios. Capitulaciones de Santa Fe. El título de almirante en todas las tierras que descubriese o ganase en la mar Océana, con carácter hereditario y con el mismo rango que el almirante de Castilla. Luego, el título de virrey hereditario y gobernador general en todas las islas o tierras firmes que descubriera o ganara en dichos mares, recibiendo el derecho de proponer ternas para el gobierno de cada una de ellas. Luego, el diezmo del producto neto de la mercadería comprada, ganada, hallada o trocada dentro de los límites del almirantazgo, quedando un quinto para la corona. La jurisdicción comercial de los pleitos derivados del comercio en la zona de su almirantazgo, según correspondiese a tal oficio, y el derecho a contribuir con 1/8 de la expedición y participar de las ganancias en esa misma proporción. Se despacharon además diversas cédulas para la organización del viaje. Según una de ellas, Colón sería capitán mayor de la armada constituida por 3 navíos.
Otra cédula era una real provisión dirigida a ciertos vecinos de la Villa de Palos y decía que debían proporcionar 2 carabelas equipadas y tripuladas como pago de una sanción impuesta a dichos vecinos. Cuando Colón llegó a la Villa de Palos, se encontró con la oposición de los vecinos que desconfiaban del extraño. Hubo problemas en el reclutamiento de marineros, por lo cual Colón recorrió a una de las provisiones expedidas por los monarcas, en la que se le concedió permiso para reclutar marineros entre los encarcelados. Por fin, los religiosos de la Rábida, en especial Juan Pérez y Fray Antonio de Marchena, lograron solucionar el problema de la recluta de marineros al poner en contacto a Colón con Martín Alonso Pinzón, destacado navegante local que apoyó la posibilidad del viaje contra lo que la gente pensaba del proyecto. También Pero Vázquez de la Frontera, viejo marino de la villa, muy respetado por su experiencia y amigo de Martín Alonso, influyó de manera importante para que el mayor de los Pinzón se decidiera a apoyar la empresa. Martín Alonso Pinzón aportó de su hacienda personal $500,000 de maravedíes, la tercera parte de los gastos en metálico de la empresa. Escogió para la empresa otras 2 carabelas, la Pinta y la Niña, ya que sabía que eran muy veleras y aptas para el oficio de navegar, porque las tenía arrendadas, hizo partícipes a sus hermanos y además fue por Palos, Moguer y Huelva, convenciendo a sus parientes y amigos de que se enrolasen, consiguiendo con ella la tripulación necesaria. Destacadas familias de marineros de la zona se unieron a la empresa, como los Niños de Moguer, los Quintalos y otros marinos de prestigio que fueron decisivos para el definitivo reclutamiento de la tripulación. Finalizados los preparativos, todo estuvo listo para que saliera la expedición de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492 con 2 carabelas, la Pinta y la Niña, y la nao Santa María con una tripulación de unos 90 hombres. O sea que las carabelas eran naves más pequeñas y la nao, la Santa María, era mucho más grande. Colón se despide de los Reyes Católicos el 3 de agosto de 1492. Colón partió del puerto de Palos en Huelva, en España. Material escolar referente al primer viaje de Colón. Aves volando de norte a sudeste recuerdan. Colón trata de convencer a la tripulación. Primer viaje de Cristóbal Colón, descubrimiento del Nuevo Mundo. El 3 de agosto de 1492 salen las 3 carabelas del puerto de Palos de Moguer. Navegan en derechura a las Islas Canarias, donde se detienen para reparar el timón de la Pinta. El 6 de septiembre emprende la travesía del Atlántico de acuerdo con el itinerario fijado por Colón. Los vientos alisios inflan las velas e impulsan las carabelas hacia el oeste en pos de un sueño que pronto ha de convertirse en realidad. Ay, qué bonito escriben para los niños, ¿verdad? El mar océano, misterioso y pródigo en leyendas, todavía no impresiona a los viajeros porque luce tranquilo y el entusiasmo de la tripulación es grande. Transcurren los días felizmente, aparecen en el agua hierbas verdes, más adelante vuelan sobre el mar algunas aves y muchos piensan que debe estar próxima la tierra. La expedición no resultó fácil para nadie y durante la misma hubo varios intentos de motines. Entre el 13 y el 17 de septiembre experimentaron el efecto de la declinación magnética. El 13 de septiembre la brújula cambió de dirección. Ya no se dirigía hacia la estrella polar, sino hacia el noroeste. El 22 de septiembre envió Colón su carta de navegación a Pinzón. La noche del 6 al 7 de octubre se produjo un intento de motín en la Santa María que fue sofocado con la ayuda de los Pinzón. Sin embargo, entre el 9 de octubre y el 10, el descontento se extiende al resto de la expedición, tomando los capitanes la determinación de que se volverían en el plazo de 3 días de no divisar tierra. El 12 de octubre, cuando la tripulación ya estaba inquieta por la larga travesía sin llegar a ninguna parte, el grumete Rodrigo de Triana dio el famoso grito de tierra a la vista. Sobre este episodio también existe controversia entre los historiadores, ya que los reyes habían ofrecido 10,000 maravedís al primero que avistara tierra. Sin embargo, este premio lo recibió posteriormente Colón, quien según su diario de a bordo había visto lumbre unas horas antes que Rodrigo de Triana. Llegaron a una isla llamada Oahu, a la que nombró San Salvador, en el archipiélago de las Bahamas.
Al amanecer del 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón con algunos marinos echaron una chalupa al mar para desembarcar sobre esta tierra desconocida. Dice la historia que enseguida, al llegar a la playa, el almirante se puso de rodillas y agradeció a Dios. Después enarboló el estandarte de sus soberanos y sacó su espada para cortar algunas ramas. Con este gesto protocolario cumplió con la toma de posesión de esta tierra, que obviamente no era suya, en nombre de Isabel la Católica y de Fernando de Aragón. En su primer viaje, Colón soñó con llegar a Catay, Zipango y Calicut, países que el famoso viajero del siglo XIII, Marco Polo, había descrito llenos de riquezas como especias, sedas, porcelana y marfiles. Entre el 1492 y 1493, Colón conoció varias islas del Caribe: Guanajaní, actualmente San Salvador; la isla Culúa, la actual Cuba, a la que nombró Juana; y Santo Domingo o la Española. Colón deja sus primeras impresiones de los habitantes de la isla de Guanajaní en su diario del primer viaje y dice: ellos andaban todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres, aunque no vi más de una harto moza. Y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vi de edad de más de 30 años, muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos gruesos casi como sedas de cola de caballo, cortos. Los cabellos traen por encima de las cejas, algunos pocos detrás que traen largos, que jamás se cortan. De ellos se pintan de prieto, y ellos son de la color de los canarios, ni negros ni blancos, y de ellos se pintan de blanco, y de ellos de colorado, y de ellos de lo que hayan, y de ellos se pintan las caras, y de ellos todo el cuerpo, y de ellos solo los ojos, y de ellos solo el nariz. Ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por los filos y se cortaban con ignorancia. Esto leemos en la mayoría de los relatos del primer viaje. Habían pasado 33 interminables días desde que se había zarpado de Palos, pero el 3 de agosto al 12 de octubre son exactamente 70 días. Los naturales llamaban Guanajaní a aquella isla. Colón le dio el nombre de San Salvador. Muchos historiadores consideran que en realidad Guanajaní fue la actual isla de Guadín, en las Bahamas, a la que arribó Colón el 12 de octubre de 1492, y es otro argumento más para que de ninguna manera se considere a Colón como el descubridor de un continente. La expedición que hipotéticamente se dirigía a China, Japón o a la India, había encontrado en su camino un conjunto de islas completamente desconocidas. Los expedicionarios de Colón recorrieron la isla de Guanajaní, quedaron admirados de su belleza y aparente fertilidad, pero no encontraron señales de las riquezas que esperaban. Del 14 al 24 de octubre recorrieron diversas islas al occidente de aquella. Visitó la actual isla de Acklin, que llamó Santa María de la Concepción, la actual isla Croques, que llamó Isabela, y una angosta y larga faja de tierra llamada ahora Long Island, isla larga a la que dio el nombre de Fernandina, y ahora son posesiones inglesas. Dirigiéndose hacia el sur, el 28 de octubre, fue que llegó a la isla de Culúa, o Cuba, que fue la que denominó Isla Juana. Los españoles encontraron algunas poblaciones muy organizadas que vivían en aldeas de hasta 1000 personas trabajando la tierra. Pero el oro, que ya se iba haciendo lo más importante del viaje, no aparecía, hasta que supieron de una isla grande llamada Cibao, en la que se lo podían encontrar en abundancia. Martín Alonso Pinzón, que mandaba la Pinta, deseoso de tomar tales tesoros, se separó de la escuadrilla. La deserción desconcertó a Colón, quien arribó a Haití el 5 de diciembre. Allí entró en tratos con los naturales, los que le informaron que el oro abundaba en Cibao, un poco más al oriente. En plena travesía, el 24 de diciembre, la Santa María chocó contra un escollo y se abrió su quilla. Los indígenas del lugar se mostraron amistosos y por signos le indicaron que sus ornamentos de oro venían de la isla siguiente. Durante 2 semanas navegaron de isla en isla escuchando la misma respuesta: Cibao es la siguiente isla. Pero vean ustedes, ni siquiera se ponían a estudiar el lugar, sino buscaban
su atención estaba en encontrar oro, oro y nada más que oro. Cuando Colón avanzó hasta Cuba, estaba convencido de que se encontraba en la China y envió una expedición al interior a buscar la ciudad de Saitán en Catay, descrita por Marco Polo en su libro en donde describe los lugares que recorrió en el oriente. La situación se volvió desesperante, pues la escuadrilla se había reducido a una sola nave, la Niña. Decidido, Colón mandó construir un fortín, cavar un foso y levantar parapetos en los que fueron colocados los cañones salvados del refugio. La fortaleza fue llamada Navidad y quedaron en ella 40 españoles a las órdenes de Diego de Arana. Colón embarcó muchos isleños y aquellos productos que podían ser objeto de comercio de curiosidad y partió el 4 de enero de 1493. En su camino encontró a la Pinta. Pinzón, luego de recorrer el archipiélago, estaba perdido en aquellas aguas. Colón fingió creer las excusas del capitán desertor y con ambas naves emprendió el regreso a España. El viaje fue tranquilo hasta llegar a las Azores, donde sobrevino una fuerte tormenta del 12 al 15 de febrero, que forzó a la Pinta a separarse del almirante y arribar a Bayona en Pontevedra. La tempestad los obligó a desembarcar en Portugal. Colón se apresuró a escribir a los monarcas de España y a pedir al rey de Portugal permiso para desembarcar en Lisboa, a lo que Juan II accedió. El 15 de marzo, don Cristóbal, al mando de la Niña, entraba triunfal en el puerto de Palos. Martín Alonso lo hacía con la calavera a la Pinta pocas horas después. Llegaba muy enfermo y a los pocos días murió. Los reyes se encontraban en Barcelona. El almirante escogió los más brillantes testimonios de la admiración pública e hizo en Barcelona una entrada triunfal. Pues ya llevaba nativos, llevaban muchísimas mercancías. Colón quiso arrodillarse ante la presencia de la pareja real, quienes le mandaron que se sentara en su presencia. Fernando confirmó a Colón en todos sus privilegios y la reina le permitió que usara en su escudo de armas las armas de Castilla y de León, con los emblemas alusivos a su labor en nombre de la corona de Castilla. La flotilla de 3 naves del primer viaje no tuvo el propósito de propagar ninguna fe católica, como lo mencionó la iglesia en 1992, puesto que no navegaba con ellos ni sacerdotes ni frailes y tampoco estaba preparada para operaciones de conquista, pues era muy frágil y vulnerable, ya que llevaba poco armamento y no había a bordo ningún militar profesional. Pero aquí me quedé. Los territorios descubiertos eran parte de un nuevo mundo y debían ser evangelizados. Colón estaba convencido de haber llegado a la extremidad oriental de Asia, a Cibao, que según él era el Cipango de los geógrafos medievales, y que Cuba o Culúa formaba parte del continente del Catay de Marco Polo. Para la mayoría de los europeos, las tierras exploradas eran las descritas 2 siglos antes en los viajes de Marco Polo, y por su descripción debían ser las tierras de la India o Calicut. Surgió además una nueva dificultad. El Papa Alejandro VI había concedido a los portugueses la prioridad de las tierras que descubrieran. ¿Qué sucedería con los descubrimientos realizados por Castilla y Aragón? Los reyes españoles recurrieron al pontífice para obtener la soberanía de sus futuras conquistas y se comienza a hacer habitual el uso de términos como descubrimiento y conquista en el léxico de la realeza. Las bulas de Alejandro VI favorecieron a Castilla, no fueron del agrado del rey portugués y no aceptó tal división. Recordemos que la solución fue encontrada en el Tratado de Tordesillas, estableciendo una nueva línea demarcatoria y logrando que una gran porción del territorio continental fuese de Portugal y lo demás sería para la corona de Castilla. Vean ustedes esta rayita roja, pues de aquí para acá, hasta acá, del otro lado del mundo, es de Castilla y solamente entre esta línea y esta tenía Portugal injerencia. ¿Con qué autoridad el Papa, que no sabía ni qué estaba repartiendo, si no era de él además, estaba dándoles pertenencias a los reyes de Portugal y a los reyes de Castilla? La firma del tratado se llevó a cabo tras difíciles negociaciones diplomáticas entre embajadores y procuradores de ambos reinos.
Esta modificación de la línea de demarcación dividiendo el mundo entre España y Portugal supuso el comienzo de la historia de Brasil, ya que su extremo oriental quedaba dentro de la zona portuguesa. Esta es la bula intercetera. En el nombre de Dios Todopoderoso, todo lo que se hacía en el nombre de Dios Todopoderoso. Firma del tratado entre Portugal y Castilla. Para la corona española, Colón abría nuevas perspectivas de poder, al considerar que todo lo que se desconocía del mundo era presa fácil para anexarlo a sus dominios, aunque el trasfondo perceptible era, desde el primer viaje, establecer un comercio más fluido entre la India y la península ibérica y de don Cristóbal, lo que en su camino pudiese descubrir o adquirir, puesto que así lo dice la recomendación de Luis Santángel, aún antes del primer viaje ante la reina Isabel la Católica, que fue aprobada el 17 de abril de 1492, en que en uno de sus párrafos dice que todas cualesquier mercaderías, siquiera sean perlas, piedras preciosas, oro, plata, especería, otras cualesquier cosas, mercaderías de cualquier especie, nombre, manera que sean, que se compraren, trocaren, fallaren, ganaren, o bien dentro de los límites del dicho almirantazgo, que desde ahora vuestras altezas hacen merced al dicho don Cristóbal. La concesión otorgada por la bula del Papa Borgia y reformada por el tratado se revertió contra los castellanos. Al tener mayor territorio, mayor fue su responsabilidad genocida. En el primer viaje, los arahuacos, según el diario de Colón, le habían dicho que los feroces caribes tenían hocicos como perros y algunos tenían un solo ojo y que comían hombres a los que primero sacrificaban y después de ver su sangre, los cocinaban para comérselos. Todo esto no queda muy claro, pues es sabido que ni Colón ni ninguno de sus capitanes o marineros conocían las lenguas de arahuacos caribes, ni los arahuacos pudieron aprender castellano o portugués en forma instantánea. En los documentos reales de la península, los términos indias e indios se emplearon por primero oficialmente en el documento Instrucciones del Rey y de la Reina a Cristóbal Colón, fechado el 29 de mayo de 1493. Los reyes católicos, quiero explicarles una cosa, no sé si está más adelante. En este documento, en donde se utilizan los términos indias e indios, porque la reina Isabel y sus asesores aseguraban que Colón no había llegado a China, sino que habían llegado a Calicut, o sea, Calcuta en la India. Pero Cristóbal Colón, él aseguraba que había llegado a las costas, a las islas que están cerca de las costas de China. Entonces, él se murió creyendo que había ido a China y la reina Isabel siempre creyó que había llegado a la India. O sea, no descubrió ningún continente. Los reyes católicos y sus sucesores inmediatos en el reino de Castilla han sido los mayores genocidas en la historia del mundo por la amplitud territorial de la que debían ser responsables. Aparte de las exterminaciones sistemáticas de judíos y musulmanes en la península, amparándose en un supuesto canibalismo isleño, desde el primer viaje de Colón legitimaron para los arahuacos caribes su propia exterminación. Es este el nuevo escenario donde se prepara el segundo viaje de Cristóbal Colón. Después del éxito anterior, debe haber sido inolvidable el espectáculo que le ofreció la nueva armada, con 17 naves, al mando del almirante del mar océano, don Cristóbal Colón. Ya tiene el título de don. Cuando salió de la bahía de Cádiz, aquel 26 de septiembre de 1493, y entraron gloriosas al mar con sus velas desplegadas. Inicio del segundo viaje. En el segundo viaje se oficializa el término de las Indias para el archipiélago de las Antillas. Su primer destino era la isla de Española, que actualmente es Haití y Santo Domingo. Allí había dejado en el fuerte de la Navidad una guarnición en dominio del cacique Guacamarí, señor de una parcialidad de indios arahuacos que en el primer viaje le había mostrado sincera amistad. El caso que ahora transcribimos es un párrafo tomado de Historias de Descubrimiento y Exploración de Latinoamérica del historiador ruso Magidovich. En la colonia que fundó Colón en la isla La Española,
Los hidalgos se negaron a acatar la autoridad y normas que había impuesto el gran almirante, desconociendo a su hermano Bartolomé Colón, y para divertirse tomaban a los nativos como blancos de sus flechas y arcabuces. Los hacían trabajar hasta extenuarlos en las plantaciones y manteníanlos sometidos por las armas, haciendo que los llevaran en andas por toda la isla y que pescaran y cazaran para ellos. Les quitaban sus mujeres e hijas a la fuerza y cohabitaban con ellas desvergonzadamente delante de todos, sin que pudieran protestar, pues mataban a unas y a otros, teniendo cada castellano hasta 10 o 20 esclavas para sí, justificando la posesión oficialmente asentando que las tenían para los quehaceres domésticos. Tapiz de la Catedral de Lérida. La reina Isabel, desde la corona de Castilla, emite varios decretos. En los documentos reales de la península, los términos indias e indios se emplearon por vez primera oficialmente en el documento Instrucciones del Rey y de la Reina Cristóbal Colón, fechado el 29 de mayo de 1493. Otro decreto nos llama la atención ordenando que todos los asentamientos en las islas en donde se vaya a hacer producir la tierra y se tengan esclavos naturales, en honor del gran almirante Cristóbal Colón, tomen el nombre de colonias. Y todavía lo seguimos usando. En este segundo viaje, se intenta entablar comunicación con los moradores de las islas. Para averiguar qué lenguas hablaban, mandó desembarcar a 2 hombres, uno de ellos conocía el caldeo, el hebraico y algo de árabe, para que trataran de inquirir sobre posibles yacimientos de oro y por especias, solo que para asombro de los 2 marinos no entendieron a sus interlocutores. Bajaron con gran temor, pues querían comprobar si esta isla estaba también habitada por los temibles caribes, y solamente comprobaron que en este país nadie entendía ni siquiera el árabe. William Arens, en el mito del canibalismo, analiza varios hechos claves ocurridos en este segundo viaje. Uno de ellos es un mito creado a partir de una confusión que podríamos llamar cultural y aceptado plenamente ya como un hecho a principios del siglo XVI. A su paso iban encontrando innumerables pequeñas islas. En una de ellas desembarcaron varios marinos por agua y se dirigieron a un caserío en busca de información sobre el lugar, pero sus habitantes huyeron al verlos aproximarse, dejando todo abandonado, lo que les permitió recorrer tranquilamente las viviendas. Encontraron diversas pertenencias, entre ellas mucho algodón hilado, en la lumbre guisos que se estaban preparando. En el centro del poblado hallaron los marineros varias vasijas con cuerpos humanos dentro. Esto es lo que podríamos llamar una confusión cultural, porque lo que para los nativos era una ceremonia funeraria en la que los cuerpos dentro de una matriz de barros iban a ser devueltos al seno de la madre tierra, para los marinos europeos, una olla de cualquier material era solamente un implemento de cocina, y todo lo que se pone dentro va a ser cocinado y preparado para ser comido, posiblemente en una orgía antropofágica, puesto que era una aldea caribe. Las aldeas de los caribes se nombraban caribales, pero la pésima pronunciación de las lenguas nativas por parte de los castellanos fue deformando la palabra en caníbales, la cual con el tiempo pasó a ser sinónimo de comedores de carne humana. Surge una pregunta curiosa al cuestionar qué hubiera pasado si en vez de aceptar a los caribes como antropófagos hubieran sido los arahuacos. El término sería arahuaquíbal. El mito de los caribes sacrificadores y antropófagos es desmentido posteriormente en parte por Fray Bartolomé de las Casas, quien, tomando como base el conocimiento propio acerca de ellos, terminantemente niega que estos hubieran sido antropófagos, aunque no descarta la posibilidad de acostumbrar a matar hombres en sacrificios, y reconoce que él nunca tuvo noticia firme de ello y mucho menos fue testigo de esos actos. El mismo gran almirante en su tercer viaje afirmaba que con solo ver a un nativo sabía si era antropófago o no. Así escribió sobre los nativos que vio en la costa de lo que es Honduras. Otra gente fallé, que comían hombres, pues la deformidad de su gesto así lo dice.
Pues ella era psicólogo, no sé qué sería. Decíamos antes que los reyes de Castilla habían legitimado para los arahuacos caribes y para los taínos su propia exterminación. Al establecerse la encomienda y tener sometidos a los nativos, estos se sublevaron varias veces y los hidalgos colonizadores que habían invadido las islas, con barbarie inaudita fueron exterminando a toda la población aborigen. Entre 1494 y 1508, en menos de 15 años, más de 3 millones de arahuacos caribes y taínos murieron, aparte de los cientos que fueron llevados a Sevilla y a Andalucía como esclavos. Arens nos demuestra que si se llevara a cabo un revisionismo serio y ético de la historia, nos encontraríamos con que la historia oficial no solo es una novela o un cúmulo de datos sin interés, pues una novela incluso de terror, sino que constituye un enorme y antiguo andamiaje plagado de falsedades y sentencias tendenciosas y sesgadas que han creado mitos y artificios con el único objetivo de ocultar la verdad. La mala fama de los pobladores de las Antillas quedó expuesta en la historia por una carta que en el segundo viaje remitió el médico de la flotilla, Diego Álvarez Chanca, a las autoridades de Sevilla. En ella aseguraba que al sudeste de la isla, bautizada como la Española, estaban las tierras de los caribes, devoradores de hombres, y las islas de las mujeres solteras en donde había mucho oro. Otro error comete Álvarez Chanca al penetrar en una choza y ve: hallamos infinitos huesos, los cascos de las cabezas colgadas por la casa a manera de vasijas para tener cosas. Esas afirmaciones al llegar a Sevilla fueron consolidando el prejuicio que quedó entredicho en la conciencia de Álvarez Chanca cuando posteriormente conoce el árbol de los bules y descubre que los recipientes no eran cráneos humanos. Ese otro mal se cernía sobre las Antillas. Al exterminar a los nativos de las islas, la mano de obra debía con seres resistentes al trabajo, y comenzó así la trata de esclavos traídos de África, cayendo sobre la conciencia de los monarcas católicos. La desorbitada imaginación de Colón lo hace afirmar en su diario que en varias ocasiones llegó a observar sirenas en esos mares como el Ulises de Homero. Un memorial que Colón entregó a Antonio Torres para llevarlo a los reyes de España resulta un documento acusatorio muy grave en contra de él mismo, pues lo caracteriza como iniciador de la esclavización, del tráfico y de la exterminación en masa de los caribes, además de santurrón e hipócrita. Diréis sus altezas que el provecho de las armas de los caníbales y aún de estos de acá, sus altezas podrían dar licencia, permiso a un número de carabelas suficiente que vengan acá cada año y traigan ganados y cosas para poblar el campo y para aprovechar la tierra. Y agrega, se les podían pagar en esclavos de estos caníbales, gente tan fiera, los cuales, quitados de su humanidad, creemos que serán mejores que otros, ningunos esclavos, la cual perderán luego que sean fuera de su tierra. Estas afirmaciones disculparon la venta de nativos hacia Andalucía. Un decreto real legitimó aún más la esclavitud en el llamado Nuevo Mundo en 1503. La reina Isabel la Católica, a la que han querido santificar, ordenó que si todavía los caníbales resistiesen, los pueden cautivar y llevar a otras tierras e islas y a otras partes y lugares, para que los puedan vender y sacar provecho de ellos. Los traficantes de esclavos comenzaron a suplir a los aborígenes en pleno proceso de exterminación con mano de obra traída de África. El memorial del almirante del Gran Océano lo muestra a él mismo como un pirata que también sostenía la trata de esclavos como base de sus intereses, actitud que su soberano años después hizo legítima para los traficantes posteriores. Las plantaciones en las Antillas se fueron poblando de esclavos secuestrados del continente africano. Ay, no. Es que le moví al revés el mouse. El continente africano. El trabajo forzado en la hacienda de Colón es un ejemplo para calcular el daño que los encomenderos hicieron a los habitantes de las Antillas de 1492 a 1519.
Se acabaron casi toda la población de taínos, arahuacos y caribes, y al no tener quien les trabajara, siguieron el ejemplo de Portugal, que desde 1444 traficaba con esclavos de Nueva Guinea, incluso de la Abisinia, y diezmaron las poblaciones de los Ashanti de Ghana y los Yoruba de Nigeria. Al no contar con mano de obra indígena, se obligaron a recurrir a la mano de obra africana que se creía podrían soportar mejor el trabajo forzado. Habían sido numerosos los jóvenes indígenas antillanos que sucumbieron a causa del maltrato y la rudeza de los trabajos, por lo que se optó por importar a las colonias esclavos africanos. Al establecer la encomienda y tener sometidos a los nativos, estos se sublevaron varias veces y los hidalgos colonizadores que habían invadido las islas con barbarie inaudita fueron exterminando a toda la población aborigen. Entre 1494 y 1518, en menos de 15 años, más de 3 millones de arahuacos, caribes y taínos murieron. Desde mediados del siglo XV hasta la década de 1870, entre 11 y 13 millones de africanos fueron exportados hacia este continente. Entre un 15 y un 20% morían durante las travesías y en torno a 10 millones fueron esclavizados en los países de destino. Portugal fue el primer país europeo que cubrió su demanda de trabajo con la importación de esclavos. Resumen de lo más importante del segundo viaje. El 25 de septiembre de 1493 se inicia el segundo viaje de Cristóbal Colón. Volvió a zarpar, pero esta vez con 17 barcos, 5 naves y 12 carabelas, y con 1,500 hombres en dirección a las Indias, desde el puerto de Cádiz, acompañado por el aragonés hermano Bernardo Boyle, ordenado como Fray Bernardo Boyle, quien iba a cargo de algunos religiosos franciscanos. O sea, en el segundo viaje ya vinieron religiosos. Con la ayuda de los vientos alisios, el almirante Colón y su tripulación arribaron a las Antillas en 21 días. A las primeras islas que Colón encontró las llamó Dominica y Marigalante. Luego la flota llegó a otra isla que nombró de Guadalupe. O sea, el nombre ya existía desde Colón. Y ahí los españoles supieron que los habitantes de la isla eran los caribes. Existía el nombre porque en Extremadura había un monasterio, que era el monasterio de Guadalupe, a la orilla del río de los Lobos. Guadalete río y lo puse el lobo. También tiene la traducción de río escondido, río oculto. Y muy devoto Hernán Cortés de la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Allí iba posteriormente Carlos I de España a hacer ¿cómo le dicen? Sus ejercicios espirituales. Vaya, era muy famosa la Guadalupe de España, mucho antes de que llegara Hernán Cortés por aquí. Luego de Guadalupe, la flota continuó su viaje y descubrió Santa María de Montserrat, Santa María la Antigua, San Jorge, las 11,000 vírgenes y las Islas Vírgenes y San Juan Bautista y Puerto Rico. A todas las islas les ponían un nombre de su comprensión de lo que habían dejado o de lo que conocían en sus lugares de origen. El 27 de noviembre de 1493 llegan al fuerte de Natividad en la isla española, encontrando lo destruido con todos sus compañeros muertos. Colón rastrea la costa buscando un emplazamiento más seguro y el 6 de enero de 1494 fundó la ciudad de la Isabela. Comenzó a mandar partidas de esclavos a España. Entre sus avanzadas hallaron oro en forma de pepitas. Ante tal hallazgo, Colón decide enviar de regreso 12 naves con la finalidad de conseguir provisiones, armas, animales y algunos mineros para iniciar la conquista de la isla, ya que los nativos se mostraban poco interesados en el comercio. Colón reasume el papel de descubridor e inicia una nueva exploración a Cuba, a donde llegó a la bahía de Guantánamo. Luego de bordear el sur de la isla, emprende viaje a Jamaica, a la que arriba el 5 de mayo. Luego de algunas escaramuzas con los hostiles nativos, se aprovisiona y vuelve a explorar el sur de Cuba. Las esperanzas de encontrar oro, así como la de encontrar rastros de la cultura china, se iban diluyendo, por lo que decide regresar a la Isabela, lo que ocurre el 29 de septiembre.
Algunos marinos rebeldes tomaron las naves en las que habían traído las provisiones y volvieron a España. En febrero de 1495, Colón decide enviar una partida de taínos como esclavos. Casi la mitad murió en el camino y los que llegaron estaban tan enfermos que la mayoría murió poco después. Durante todo 1495, Colón debió enfrentar varias sublevaciones indígenas, pero la falta de unión entre los diferentes caciques nativos facilitó la victoria de las escasas tropas españolas. A fines de 1495, el dominio sobre la isla era total. Este viaje lo dedicó a consolidar el dominio sobre la española. El 11 de marzo de 1496 regresó a España ante las acusaciones que en la corte habían hecho los rebeldes fugados. Decide volver a la península dejando a su hermano Bartolomé a cargo de la guarnición, llegando a Cádiz el 11 de junio. Al inicio del tercer viaje de Colón, a mediados de 1497, le fueron confirmados los títulos y se le encomendó la misión de partir hacia las Indias con 300 colonos reclutados a expensas de la corona. Pero las arcas de la corona no estaban muy llenas, por lo que se debió recurrir al dinero proveniente de la venta de una partida de esclavos indios para aprovisionar 6 naves. 3 de ellas iban con provisiones a la española, mientras que las otras 3, comandadas por Colón, iban en misión de exploración en busca de las ricas provincias chinas. El miércoles 30 de mayo de 1498, al iniciar el tercer viaje hacia las Indias, aún no sabían que tenían un poco más allá del archipiélago todo un continente. En este viaje, Colón partió desde Sanlúcar de Barrameda, capitaneando 6 barcos y llevando consigo a Bartolomé de las Casas, quien después proporcionaría parte de las transcripciones de los diarios de Colón. Los reyes deslumbrados, luego de su primer viaje, lo habían designado virrey y gobernador de las Indias bajo las capitulaciones de Santa Fe. Esto incluyó la administración de las colonias en la isla de la Española, cuya capital se estableció en Santo Domingo. Al final de su tercer viaje, Colón estaba física y mentalmente exhausto. Su cuerpo era agobiado por la artritis. En octubre de 1499, envió 2 naves a España, pidiendo a la corte designar a un comisionado real para ayudarla a gobernar. La reina Isabel y el rey Fernando tenían noticias del mal comportamiento del gran almirante y respondieron quitándole el poder, reemplazándolo por Francisco de Bobadilla, miembro de la Orden de Calatrava. Bobadilla fue gobernador desde 1500 hasta 1502 y había recibido el encargo de investigar las acusaciones de brutalidad en su forma de gobierno. Al llegar Bobadilla a Santo Domingo, fue recibido con quejas contra los 3 hermanos Colón, Cristóbal, Bartolomé y Diego, aseverando que Colón frecuentemente usaba la tortura y la mutilación en la española. El informe de 48 páginas encontrado en el año del 2006 en el Archivo General de Simancas contiene testimonios de 23 personas, incluyendo partidarios y enemigos de Colón, acerca del trato que daban él y sus hermanos a los súbditos coloniales durante sus 7 años de mandato. De acuerdo con este informe, Colón se extralimitaba. Veamos algunos ejemplos. Castigó a un hombre acusado de robar un poco de maíz, haciéndole cortar las orejas y la nariz para venderlo luego como esclavo. Estamos hablando de gente blanca. En otros testimonios registrados, Colón felicitó a su hermano Bartolomé por ordenar que una mujer, esposa de un colono, fuera obligada a desfilar desnuda en público y que le fuera cortada la lengua por osar decirle a Colón que era de mal nacimiento, o sea, un mal nacido. El documento menciona, cortarle la lengua a la mujer. El documento menciona también el modo como Colón controló el descontento y revuelta de los nativos. Ordenó una brutal represión en la que los nativos rebeldes fueron asesinados y sus cuerpos desmembrados. Fueron mostrados por las calles en un intento de aplacar cualquier otra rebelión. Una pausa necesaria en los relatos de los viajes de Colón para comentar la muerte del dominico Fray Tomás de Torquemada en el año de 1498. Torquemada, el que controlaba la Inquisición en toda la península ibérica, apoyado
en su fobia contra judíos y musulmanes por la reina Isabel, por la corte, y por el Papa Alejandro Borgia I, y después por sus sucesores, Torquemada se retiró al monasterio de Santo Tomás de Ávila en 1496 y allí murió el 20 de septiembre de 1498, siendo sepultado en el capítulo conventual, En 1572 sus restos fueron trasladados a otra capilla. En el devenir de los siglos la tumba se perdió y hoy se desconoce dónde se encuentran sus restos. Las cifras de sus crueldades son excesivamente horrendas. Durante su oficio como inquisidor fueron expulsados unos 165,000 judíos. Se bautizaron a la fuerza 50,000 y murieron en el éxodo más de 20,000 hebreos, más de 20,000 judíos. Las escenas de las torturas sobrepasan la comprensión humana, y sobre todo a muchachos, a mujeres. Otro ejemplo de su celo fanático le llevó incluso a exponer a sus propios monarcas, como es el caso de algunas peticiones hechas por los patriarcas de Paradís. Una vez conocido el expediente de expulsión, algunos le habían ofrecido a los reyes hasta 30,000 ducados, por lo menos para prolongar el plazo de expulsión y demorar el tránsito hacia el exilio. En una ocasión en que Torquemada se enteró de una de estas propuestas, irrumpió en la audiencia portando un enorme crucifijo que había extraído de los pliegues de su hábito de dominico y amenazó a los monarcas vociferando: Judas Iscariote vendió a su maestro por 30 dineros de plata. Vuestras altezas le van a vender por 30,000. Ahí tenéis, tomadle y vendedle. Qué tonterías, pero bueno. Al morir Torquemada, dejaba como herencia un apabullante número de víctimas a un desgraciado pueblo castellano que en las cifras más conservadoras horrorizan. Más de 100,000 procesados y cerca de 3,000 condenados a muerte y ejecutados en 15 años de actuación despiadada contra cualquier desviación de la más absoluta ortodoxia católica romana, religiosa y política. Las acciones del Santo Oficio nunca alcanzaron la crueldad y el desprecio por la vida humana como las que se cometieron en la época del dominico Tomás de Torquemada, quien impulsó la política de mano férrea, apoyado por la reina Isabel. Los documentos demuestran que en sus primeros 20 años de existencia, el Santo Tribunal de la Inquisición conminó a la muerte a las 3/4 partes del total de víctimas de toda su historia, de 3 siglos. Imagínense ustedes si santificaran a la reina Isabel en este momento, creo que continúa el proceso de canonización. ¿Cómo quedaría en ridículo el gobierno de la Iglesia Católica si de veras lo hicieron? Algunos errores cometidos durante el tercer viaje repercutieron a futuro en contra de don Cristóbal Colón. El 4 de agosto de 1498 levó anclas con rumbo norte, llegando a la península de Paria, en la costa venezolana. O sea que llegó al continente y no se dio cuenta. Al día siguiente explora el sur de dicha península creyéndola una isla más. Cuando desembarcó fue la primera vez que un europeo pisaba este continente y Cristóbal Colón nunca lo supo. Al bordear la costa de Venezuela confunde el río Orinoco con el Ganges. Comienza sus dudas ya que estaba seguro que el archipiélago era parte de la China de Catay y comienza a apoyar la idea de la corona de que realmente estaba en las tierras de Calicut en la India. De ahí se dirige a arreglar el entredicho entre Bartolomé y el alcalde de Isabela, pero se encuentra que su hermano ha fundado otra población a la que le puso Santo Domingo, huyendo de los hidalgos que desconocieron su autoridad. Este suceso fue propiciado porque en la colonia que fundó Colón, los hidalgos se negaron a acatar la autoridad y normas que había impuesto el gran almirante y desconocieron a su hermano Bartolomé. Y lo que ya dijimos en otro párrafo anterior, para divertirse tomaban a los nativos como blancos de sus flechas y los hacían trabajar hasta extenuarlos en las plantaciones y los mantenían sometidos por las armas,
haciendo que los llevaran en andas por toda la isla, los obligaban por la fuerza de sus armas a pescar y cazar para ellos. Les quitaban sus mujeres e hijas a la fuerza y cohabitaban con ellas desvergonzadamente delante de todos sin que pudieran protestar, pues mataban aún así a otros, teniendo cada castellano hasta 10 o 20 esclavas para sí, justificando la posesión oficialmente, asentando que les tenían para los quehaceres domésticos. Este caso típico de los colonizadores en que el mismísimo almirante era desconocido en su autoridad es una prueba del justificado abuso contra los taínos, arahuacos y caribes. El justificado, ¿eh? Que con barbarie inaudita fueron exterminando a toda la población aborigen. Con el pretexto de que eran caníbales, las cifras que exponen que en menos de 15 años, más de 3 millones de arahuacos, caribes, taínos murieron, propiciando más y más el tráfico de esclavos negros traídos desde el África. Una justificación ante la corona española fue siempre que los nativos eran casi animales que se comían unos a otros después de los sacrificios a sus falsos dioses y por lo tanto los castellanos y portugueses colonizadores corrían un gran peligro. Y además porque todos los que se sublevaron eran caníbales. El decreto que legitimó la esclavitud en el llamado Nuevo Mundo en 1503, en donde la reina Isabel ordenaba que si resistiesen, los llevasen a otras partes, en otras islas, otros lugares, y que los podían vender para sacarle provecho de ellos. La historia juzga que Colón no supo desempeñar el gobierno que los reyes le habían confiado y continuó con la empresa de negociar la venta de los indios como esclavos. La comisión de descontentos contra Bartolomé y Cristóbal llegaron a España con los reyes católicos, asesorados por los veteranos de los disturbios en la isla. Es entonces que los soberanos enviaron a Francisco de Bobadilla con una flota de 3 naves y el título de gobernador para poner en orden en la colonia de la Española, donde los hidalgos estaban en contra de la familia de Colón. Lograron ante la corona la orden de que apresaran al almirante y a sus hermanos embarcándolos a España. Colón fue enviado a bordo de una nave para ser conducido cargado de cadenas. El capitán del barco quiso quitarle los grillos, pero Colón se negó a ello con altivez diciendo que no le serían quitados los grillos hasta tanto no lo dispusiese el mismo rey de España. A su llegada, Cristóbal Colón es liberado por la reina Isabel la Católica, pero tuvo que abandonar sus títulos, incluso el título de virrey de las tierras descubiertas. Siendo su prestigio menguado, no le devolvieron sus derechos de las capitulaciones de Santa Fe. Colón emprendió su cuarto y último viaje a las Indias. Sus instrucciones eran las de descubrir más tierras y buscar un paso a las codiciadas islas de las especias, con la prohibición de no tocar la española, cuyo gobernador sería Nicolás de Obando. Y el 3 de abril de 1502 se inició el cuarto viaje desde el puerto de Sevilla, pasando el 9 de mayo por Cádiz y el 25 de mayo por la Gran Canaria, con 2 carabelas, la Santa María, la Santiago y 2 naves con 139 hombres a bordo sin ninguna mujer. Estos 39 no volvieron nunca a la península. 35 murieron en combate y 4 desertaron por las islas. Llegaron el 29 de junio a Santo Domingo, donde el nuevo gobernador Nicolás de Obando les prohibió desembarcar siguiendo las órdenes de los reyes católicos. En el cuarto viaje a Colón se le permitió mantener sus títulos de almirante y virrey, aunque no se le permitiera ejercer este último, ya que Obando poseía poderes ilimitados. Las Islas Caimán fueron divisadas por Cristóbal Colón durante su cuarto viaje al Nuevo Mundo. El 10 de mayo de 1506 arribó a las actuales Pequeño Caimán y Caimán Black, a las que bautizó como las Islas Tortugas, debido a la gran cantidad de estos animales que moraban en sus aguas. Colón tuvo una corta estancia en estas islas, pero fue suficiente para que su fama trascendiera debido al abastecimiento de carne que ofrecían estos reptiles, siendo incluidas en las rutas de navegación entre Europa y América. El 30 de julio comenzó a explorar las costas de la actual Honduras, llegando a la isla Guanajua. El 16 de octubre desembarca en el continente y los indígenas del lago Chiriquí le informan que está en un istmo y que solo a 9 días de marcha está el Océano Pacífico. Pero Colón no hace caso, pues tiene la idea de estar en China y busca obsesivamente las perlas y metales preciosos del Gran Khan con que contentaría a los reyes de España.
El 25 de junio de 1503 llega a Jamaica, donde son destruidos por diversas causas los dos barcos que le quedan. El 7 de julio de 1503 envió una carta a los reyes con Diego Mendoza. Diego Méndez y Bartolomeo Fieschi, con una canoa india, van de Jamaica a la Española a buscar ayuda, pero Obando durante meses impidió enviar la ayuda al almirante. El 2 de enero Colón tiene otro motín debido a la falta de alimentos. Y Colón saca partido de las tablas astronómicas de Abraham Sacuto para predecir un eclipse de luna el 29 de febrero y conseguir comida de los indígenas. El 29 de junio de 1504 son rescatados de Jamaica en un barco enviado por Diego Méndez y llevados a la Española, donde llegaron el 13 de agosto. El 11 de septiembre de 1504 sale de Santo Domingo y arriba a Sanlúcar de Barrameda el 7 de noviembre. En noviembre del año de 1504 falleció Isabel la Católica, lo cual significó la pérdida del principal apoyo de Colón en la corte. En medio de esta situación, el estado de salud del almirante empeoró al tiempo que sus peticiones de que se respetasen sus derechos sobre las tierras descubiertas continuaron siendo ignoradas por los monarcas. El 19 de mayo de 1506, la muerte sorprendió a Cristóbal Colón en Valladolid. Así, el más grande de los navegantes de su época dejó de existir sin tener conciencia de que había bordeado un continente desconocido para los europeos del siglo XV. A partir de estos viajes precursores, la imaginación europea se desborda en fantasías de superioridad, imaginando a los pobladores del que bautizan como Nuevo Mundo como adefesios monstruosos. Ven ustedes esta página, cómo creían que éramos los nativos de esas tierras. Bueno, éramos porque por allá vengo, con un solo ojo en la cara. Y bueno, habría que verla con detalle. Sin cabeza, la cabeza la tiene la cara la tiene en el pecho. No alcanzo a ver bien, las orejas muy largas. Bueno, con chivo, de joven con un solo pecho, enorme con unos enormes pies. Bueno, ¿cómo imaginaban los pobladores de estos lugares? Como dice aquí, como adefesios monstruosos. Cristóforo Columbus murió sin tener la menor sospecha que había estado en los bordes de un continente desconocido por los europeos de entonces. Su nombre inspiró diversas denominaciones, pues de él se deriva el de colonia para los asentamientos hechos por castellanos en tierras lejanas, el nombre de un país como Colombia en Sudamérica, de dos regiones de Norteamérica, la Columbia Británica de Norteamérica, la Columbia Británica en Canadá y el Distrito de Columbia en Estados Unidos. Américo Vespucio, en italiano Amerigo Vespucci, fue un navegante florentino que trabajó al servicio del Reino de Portugal y de la Corona de Castilla. Se le consideró el primer europeo en comprender que las tierras descubiertas por Cristóbal Colón formaban un continente. Por esta razón, el cartógrafo Martin Waldorf Müller, en su mapa de 1507, utilizó el nombre de América en su honor como designación para el que llamaron Nuevo Mundo. El 11 de mayo de 1499, nuestro continente pasó a llamarse América en honor a Américo Vespucci, quien se percató de que las tierras descubiertas por Colón no pertenecían a India, ni a China, ni a Japón, sino que realmente era un continente. Bibliografía mínima, apuntes del diario del primer viaje y cartas de Cristóbal Colón, el remoto pasado de México de Alma Riz, editorial Diana, el mito del canibalismo de William Arendt, siglo XXI, se los recomiendo. Historia antigua y de la conquista de México de Alfredo Chavero, México a través de los siglos, el tomo 1. Historia antigua y de la conquista de México de Manuel Orozco Iberra, de 1880. Historia de México de Salvat. Historia del descubrimiento y exploración de Latinoamérica de Magidovich, una edición de Moscú de 72.
Me gustó este libro porque no se ponen ni del lado de los europeos, ni del lado de los que sufrieron la invasión, sino va narrando desde las crónicas como las va entendiendo al estarlas estudiando. Historia crítica de la Inquisición en España y la Inquisición española, una revisión histórica de Henry Kamen del 2004. ¿Me pasas a la otra? Ya casi son 7:30. Empezamos. ¿Sí? ¿Empiezas? Sí. El mapa de Peter Ray. Todavía me quedaba mucho material la semana pasada. Sí, oye. Ahí empieza, ¿verdad? Okay. Bueno. Después de este trayecto por las Antillas, la orillita del continente americano, los viajes entre las Canarias, las Azores y la península ibérica, y de darnos cuenta de todos esos tejes-manejes que se hacen desde la corte española y del papado, pues vemos un panorama muy distinto al que conocíamos acerca de esos años, de esos intereses en juego. Y regresamos un poquito pues, desalentados por todo lo que acabamos de ver, a ver, vamos a ver un poco de la esencia femenina, pero mucha, ¿qué les digo? Percepción acerca de lo nuestro, pues ha sido por los viajes y por la convivencia que hemos tenido, pues no solamente yo, algunos compañeros del grupo también, con la gente indígena de conocimiento, que cuando lo digo ante grupos de personas que solamente están estudiando la historia como tal, y creo que hasta les da risa que le estemos haciendo caso a este tipo de manifestaciones muy de nuestra tierra, muy de nuestra gente, que no van a encontrar nunca en ninguno de sus libros. Y la convivencia, como nos ha sucedido a muchos de nosotros, la convivencia con este pensamiento, con esta forma de actuar, nos hace entender desvaríos culturales como el de algunos gobernantes mexicas que se ocuparon muchísimo más en establecer una comodidad en base a los tributos que lo que hicieron sus antepasados toltecas, por ejemplo, en que el trabajo, el compartir conocimientos, es lo que fue haciendo desde de muchos lugares en la antigüedad, lugares de buen vivir, lugares agradables para existir, lugares agradables para seguir construyendo más conocimiento. Vamos a hablar un poco de la esencia femenina, porque me pasas de las flores en el espejo, porque nos hace falta sensibilidad, esa sensibilidad que hemos perdido precisamente por no asomarnos a este tipo de enseñanzas antiguas. Y les voy a leer un poquito el prólogo del libro dedicado a la mujer, que es el de las flores en el espejo. En el primer espejo dice, al asomarnos al reflejo del espejo, en donde simbólicamente y frente a frente las mujeres de la hora se ven la esencia femenina del concepto indígena de Xochiquetzali, recordamos que al comenzar este trabajo, quisimos dedicarlo a hacer conciencia en las mujeres acerca del gran valor que representa su feminidad, pero conforme avanzábamos en sus diferentes vertientes temáticas, percibimos que en el trasfondo serviría también nuestro trabajo para que los varones nos conociéramos mejor, despertando desde nuestro ser interno muchas actitudes naturales bloqueadas por los entornos sociales.
culturales y dogmáticos que enmarcan el hábitat, un tanto misógino que nos ha tocado vivir. Estos principios bloqueados que perviven en nuestra memoria atávica, confiamos que nos harán ser conscientes, entendiendo, valorando y aprendiendo a apreciar verdaderamente, a conocer mejor y respetar a las mujeres que nos rodean. Confiamos sinceramente en que servirá el esfuerzo para que los lectores masculinos descubran, sin esos prejuicios tradicionales que en verdad no conocemos, sin estereotipos, cómo es realmente una mujer desde su esencia natural, pues solamente las apreciamos en primera instancia por su apariencia externa. Agradezco a quienes en la montaña del Colcintépetl me encargaron que invitara a los integrantes del grupo de estudios para realizar este análisis sobre Xochiquetzali y la mujer, y el motivo es muy preocupante en el mundo realmente indígena en la actualidad por el menosprecio y el maltrato generalizado hacia ellas, relegándolas desde los diferentes niveles de nuestra sociedad. Voy a cambiar anteojos. Actualmente la violencia se presenta desde la niñez, la cual es acrecentada en la juventud y aún en la edad madura, llegando en casos extremos en la senectud a recaer sobre madres y abuelas en formas tan variadas que comienzan desde el menosprecio y la discriminación hasta culminar con la agresión psicológica, física y sexual, llegando al extremo, según las estadísticas en varios estados de nuestro país, al feminicidio en diversos ámbitos de la vida, sin importar los niveles sociales a los que pertenezcan, en marcos sociales que van desde la familia, la escuela, el trabajo y los espacios religiosos, motivada en parte por la discriminación generada de trasfondo en la aplicación acomodaticia de las leyes que actualmente nos rigen. Xochiquetzali, Tzitzi Sejasi, Huitzus Alabel, Nichala Dini y Latun Lubi, todas ellas flores hermosas en mexicano, purépecha, huasteco, ñañú y mixteco, como modelos de origen, arquetipos de la mujer ancestral, nos han llevado a descubrir que el machismo, como una enfermedad mental permitida legal y culturalmente en la actualidad, y que tanto daño ha hecho a la mujer en las diferentes etapas sociales que han pasado en nuestras naciones originarias, no tiene relación con las culturas ancestrales y que se incrustó con la preponderancia masculina que llegó con los invasores europeos en el siglo XVI. Al iniciar el trabajo nos comprometimos a que fuera un estudio el que se utilizara en primer lugar de importancia la información que se desprende de las lenguas maternas de estas tierras y de quienes aún en la actualidad se han permitido luchar por conservar los preceptos, consejos sencillos y algunas costumbres fundamentándose en el respeto a todo lo que existe, con el riesgo de que las comunidades indígenas, ahora muy católicas o muy cristianas, los tacharan de hechiceros o de brujos. Tomamos con toda la responsabilidad posible las crónicas del siglo XVI como modelos de comparación y no para servirnos de ellas como fuentes absolutamente fidedignas. Nos han servido para entender a los recopiladores, a los cronistas e historiadores posteriores que fueron descargando en estas obras sus puntos de vista y las de sus informadores, que obviamente ya eran evangelizados en monasterios, escuelas y conventos de las órdenes religiosas llegados a la naciente España, incrustando sus propios traumas culturales heredados, como en el caso de los que venían de la península ibérica, de 8 siglos como mínimo de sucesión cultural musulmana. Confiamos en que las mujeres desde estas líneas que destilan gota a gota identidad con nuestras raíces más antiguas, irán descubriendo que dentro de ellas existe una fuerza femenina, poderosa e instintiva, que radica en su interior y se puede proyectar de la forma mesurada y centrada que puedan aplicar incluso intuitivamente, descubriendo sus innatos valores de lealtad, valentía, resistencia, adaptación, ternura, afecto, delicadeza y candor que existen en su ser interno femenino. Cada mujer debe despertar dentro de sí la dignidad y la sabiduría que por tantos siglos han sido minadas. Aún viviendo en condición de pareja e intentando solucionar cada paso en la vida en dualidad, con la armonía y madurez, cada una es una entidad libre, con una conciencia única, con una sensibilidad y una mente independiente,
centrando su voluntad con respeto y seguridad, debe ser libre para decidir qué quiere hacer, qué decisiones tomar y qué destino ha de labrar y de quién se puede apoyar para realizar sus metas. Aprender a conocer cuáles son en su naturaleza los alcances y las limitaciones sin que nada ni nadie la obligue a mantenerlas sometidas y mucho menos calladas y amenazadas. De esta manera irán descubriendo y ganando su verdadera conciencia, siendo ella la que conserve el contacto con su ser interno, no perderá el contacto con su intuición y con su esencia femenina para que se desarrolle plena y paralelamente tanto el intelecto como su especial instintividad. Entonces, así fue como nos metimos en este tema. Le pusimos espejos porque no sabía yo cómo ponerle de este nombre, pero de alguna forma, pues nos llegó el libro bueno, sí, no digo de alguna forma, sino que afortunadamente Eduardo Galeano había comentado varios de mis párrafos del otro lado de las sombras en una revista peruana y me hizo llegar el libro Espejos. Y entonces, pues, emulando su libro Espejos, le puse espejos también por consejo de los que nos lo pidieron, espejos en donde se reflejara cada mujer de esta época, espejos en donde reflejarse, espejos en donde mirarse, espejos en donde aprender de las experiencias del entorno, espejos del pasado que van encontrándonos de frente, mostrando lo ajeno y a lo que nos concierne, llenos de alegrías y momentos de regocijo placentero, espejos vivificantes cuando aprendemos de lo vivido y de las vidas de otros seres que en el tiempo dejaron su huella, cada uno en su propio espejo personal. Hay otros espejos, imágenes que no están transparentes. Muchos están llenos de dolor, de violencia, de injusticias y de despotismo desde su niñez hasta la ancianidad. Espejos en donde se reflejan vidas truncadas por el poder y la corrupción en manos de intereses masculinos, que nunca aprendieron a verse en sus propios espejos, en donde una premisa básica debería de ser que la huella que se quede para el ejemplo de la posteridad debe ser una imagen que se recuerde con respeto y con cariño, no con odio y con desesperación. La imagen del espejo de cada varón tiene que ser la de un protector, no la de un depredador. No importa que se sea amo, patrón, guía, sacerdote, profesor, hermano, pariente o padre de familia. Cada varón tiene una responsabilidad en la vida y con los seres con los que le haya tocado vivir, de dejar sólido ejemplo de madurez y responsabilidades cumplidas. Solamente así se podrían empezar a flotar y a limpiar para volver a percibir transparentes los espejos femeninos de las mujeres actuales para que exista un mucho mejor futuro. Buscando entre los espejos del pasado hay ejemplos que pueden fortalecer en la lucha personal para obtener más confianza y seguridad en cada paso que deban dar en su vida diaria. Ni una más, leemos en las pancartas de Ciudad Juárez, ni una menos, leemos en las manifestaciones en contra de la violencia del Estado de México en su récord de feminicidios. Y continúa el Estado de México con ese récord. Lo mismo en Guerrero, en Tijuana, en todo el país, en toda América Latina, Brasil, Perú, Argentina, manifestaciones en París tratando de salvaguardar a las jóvenes musulmanas, manifestaciones en toda Europa, Barcelona, Madrid, Polonia, Moscú y hasta frente al Vaticano en contra de la violencia de las mujeres. ¿Qué pasa en el mundo? No nos queda mayor opción que comenzar creando conciencia desde nuestro espacio más cercano, tomando el ejemplo que desde las épocas prehispánicas nos dejaron muchas mujeres valientes, inteligentes y decididas, ejemplos que exponemos algunos en estos espejos. Otras más en las épocas virreinales, que aún con todos los altibajos misóginos en su contra, hubo ejemplo de quienes lucharon por el respeto y la libertad de decidir de las mujeres de su época. Sor Juana Inés de la Cruz, la colombiana Antonia Santos, que apoyó el inicio de la emancipación de su país, de la independencia de México, viene a la memoria Gertrudis Bocanegra, José Ortiz de la Corregidora, Leona Vicario, entre muchas otras, muchas mujeres valiosas. En la revolución, cientos de heroínas desconocidas que sin ellas, cargando las carabinas terciadas con sus hijos y los trastos a cuestas, no se hubiera sostenido la revolución. Recordamos a la mujer que en medio de una sociedad machista logró convertirse en la primera mujer médica en México, Matilde Petra Montoya,
Iremos a buscar en estos espejos el reflejo quizá muy del pasado, pero a la manera del conocimiento netamente indígena, que no tiene relación ni con institucional, ni académico, ni con el neochamanismo del New Age. ¿Cómo no recordar a Concha Michel y su ocupación en pro de la mujer? Marta Chapa nos da una semblanza llena de fuerza de la cual presentamos estos párrafos acerca de ella. Mujeres ocultas en el rincón de su casa tañían la vihuela y cantaban. Salieron a expresarse por calles, en las ferias, en los parques públicos, en los atrios de los templos. Concha Michel, con las alas extendidas como si fueran blancas palomas, nos llevaba al pasado, a días lejanos, y con la magia de letras y música volvía a entristecernos y a alegrarnos, que esas dos cosas son condiciones de las obras perdurables, que desearon y quisieron nuestras abuelas. Hay algo indudable, y es esto: quisieron que les hicieran el amor, quisieron que el hombre no fuese un ser vulgar que se precipitara hacia su objetivo y se acabó. Quisieron, quisieron que resonaran melodías celestiales mientras él las tomaba de la mano, que irrumpiera un nuevo movimiento musical cuando les rodeaba la cintura con el brazo. La música debía remontarse con infinitas variaciones, de un nivel al otro del garanteo, en deliciosa danza. Las dos cosas inextricables. Las dos personas también. Para nosotros en la realidad es el gran anticlímax. No una consumación, sino un humillante anticlímax. Esto es el llamado acto del amor en sí, el verdadero eje de todo el tema discutido. Un anticlímax humillante. El tema discutido es del luego, como dice Concha Michel, mujer, madre del hombre, humillada hasta lo más profundo de tu ser. Para el fraile es pecado, para el político instrumento de placer, para el artista quizás un tema estético, y para el sabio eres un caso que no ha podido resolver. Ahora sí, empezamos con el tema. Oye, faltan 10 minutos, yo creo que podemos poner Pues, sí, pero nada más déjame ver cómo está la situación aquí. La esencia femenina. Este caso está en los medios de comunicación, pero muchísimos, bueno, ¿qué caso? El machismo sigue impune en pueblos indígenas. Las mujeres indígenas sobreviven una discriminación propia de los fundamentalismos como usos y costumbres que no se mueven ni con la llegada del siglo XXI y las reformas estén por encima de los derechos humanos por usos y costumbres. Las mujeres no, no lo puedo leer. está el otro lado. No, para el otro lado. No, es que me estorba el límite. Bueno, la esencia femenina. Sabemos bastante por los textos históricos de la vida y hazañas de grandes hombres del México prehispánico. Nos relatan fastuosos eventos y heroicos sucesos de muchos personajes, todos varones como Acamapixtli, Moctezuma, Nezahualcóyotl, Cuauhtémoc, Cuitláhuac, Tlacaelelcóni, Tenamastli, Colinca, y sin embargo, poco mencionan a las grandes mujeres que tuvieron una verdadera y crucial importancia en el inicio y desarrollo de nuestras raíces históricas. Pues así empezamos el nuevo tema, pero me gustaría darles una pequeña reseña de lo que vamos a hacer el 17, el miércoles 17 en Tlatelolco, muy rápido. Es una veintena en la cual se celebraba que hubiera jilotes, que hubiera ya, bueno, que empezaran a dar fruto las milpas. Y la ofrenda que se hacía era precisamente de matas de maíz chiquitas, como de unos 60 centímetros, en torno a Chicomecoatl y a Cinteotl. Cinteotl como el que procura todos los nutrientes, todos los abastecimientos vegetales eh, para los seres humanos, y Chicomecoatl como el alimento que recoge ella de la tierra. Esa sería nuestra ofrenda, nuestra primera parte. Y la danza también. Desafortunadamente, todos los que la empezamos en el 2015, pues ya
pocos ya están en el grupo, y sus atuendos, que cada quien escogió el personaje y los hicimos de acuerdo a cómo los encontrábamos en los Amoshtin, en los códices, y de verdad que fue un éxito, fueron un éxito los primeros años que hicimos esta veintena, y que estábamos recordando el, el producto de la Tierra en ese momento, pero al mismo tiempo el primer paso del Sol por el cenit. Estábamos leyendo a Antonio León y Gama, en donde él da los parámetros para el calendario gregoriano, en que el primer paso del Sol por el cenit, ya con la correlación gregoriana, era el 17 de mayo, y el siguiente paso era el 26 de julio. Entonces, no hay problema. Ahora, si los que tratan de hacerlo al instante justo y dicen que ya pasó, que todavía no pase, no sé qué, simplemente estamos tratando de seguir una tradición. A mí en realidad no me importa ese tipo de exactitudes, y lo que se está haciendo es precisamente que no se mueran nuestras tradiciones. Y por eso estamos ahí. Es una ceremonia que empezó David Wood con la maestra, me da su nombre ahorita, no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, empezaron, el primer año yo no pude estar, y esto fue, bueno, ya tenemos 23 años de hacer la ceremonia, y no queremos que se mueva. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Esta la empezamos en el 2015. La que empezaron David y la maestra Newman fue la capitulación de la ciudad en el 23 de agosto. Sí, estaba yo revolviendo las cosas, perdón. Eh, bueno, ya en mis 86 años creo que ya se me olvidan muchas cosas, pero bueno. Entonces, lo que hicimos precisamente para el primer paso cenital fue recoger unos datos que nos dio David Wood acerca de la maestra arqueóloga, Celia Nuttall. Había encontrado aquí en el altiplano de México. Quería mucho a la gente nativa, a la gente indígena, y se puso a estudiar cuándo eran sus ceremonias más importantes, y fue descubriendo que eran en los pasos cenitales, y que después se las cambiaron ya por la de la primavera, y que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces vio que incluso el palo de los voladores, y el palo encebado en el mismo origen, y que la danza que se hace con listones entretejiéndose para las bodas, es como si en ese momento se vistiera la tierra de colores para que diera sus frutos, y luego medio año después se desviste otra vez, y queda el palo ya sin adornos. Entonces, la danza de los listones, que todavía se utiliza con el son del Xochipilzáhuac. Descubrimos también que bueno, la maestra Nuttall quiso que en todas las escuelas de nuestro país, sobre todo las de aquí del altiplano, hicieran esa ceremonia, y hizo un folletito que se lo dio a la SEP, para que en cada localidad de cada escuela eh, localizaran cuándo eran sus pasos cenitales, y les dio las instrucciones a los maestros de educación física de qué danzas podían hacer, de todo lo que podía hacerse esta ceremonia en ese momento tan crucial. Pero pues nadie le hizo caso. Pero entonces David Wood nos propuso hacerlo, y pues fue que nos reuníamos allá en el departamento en la Condesa, y cada quien hizo su atuendo, y cada quien logró ¿qué les diré? Proyectar el personaje que quería hacer. Y así vimos a Tonatiuh, Xochiquetzali, bueno, a todos los personajes que tenían que estar en juego en la ceremonia. Desafortunadamente, les digo, ya muchos ya no tienen el atuendo, pero ahora nos apoyan los grupos de danza, pues ya la vamos a hacer más a cómo se hacen las ceremonias en los grupos de danza actuales. Entonces, pero el momento importante va a ser el mediodía astronómico, en el momento que perdemos la sombra. Y sin hacer caso a las críticas de que si eso no es, simplemente estamos tratando de que sea en un día miquistli. Y el siguiente paso, el segundo, que es cuando el sol ya es águila,
y también no proyecta su sombra, va a ser el 26 de julio, precisamente en un día de signo Olin. Entonces, esa es nuestra preocupación, y ahorita que me siento ya un poco más fuerte después de todo lo que nos pasó, pues ya tengo deseos de estar allá pues con todos ustedes en Tlatelolco. Lo programó Huitzilopochtli. Ahí nos vamos a ver el miércoles al mediodía astronómico. Breni, Lolita, Ana Rosa, ¿quién más? ¿A quién más veo por aquí? A mí. Brenda y Breni, mis sonrisotas. Bonitas, bonitas. María Fernanda. ¿Quién más anda por ahí? ¿Se me durmieron los demás? Los demás sí. Bueno, pues nos vemos, Lupita. Buenas Galaxy. noches. ¿Quién eres de Galaxy? Socamate, maestro. Citlali es Alicia. Buenas Peña. noches a todos, maestro querido. Buenas noches, Muy buenas Raquel, noches. Hola, Alicia. Hola. Roberto Martínez. Y les digo, no se hagan la vida fácil tratando de, Mari Carmen, tratando de encontrar soluciones fáciles en los diccionarios. Traten de buscar el entorno semántico de una palabra, en qué frase se aplica, en qué no. Hay alrededor de 100 variantes de la lengua náhuatl, solamente entre Veracruz y Guerrero. Entonces, yo he visto cómo una persona de mi pueblo no puede comunicarse con una que habla el náhuatl muy cercano al agua azteca, porque la sintaxis cambia por muchas cosas. Entonces, tenemos que estudiarlo. Y esto lo vimos cuando se hicieron los libros de texto gratuitos. No, papi, estoy haciendo para que nada más me digan. ¿Quién se metió por ahí? Entonces, esto es muy complejo, pero muy bonito. No es nada fácil. No es fácil. Hay que dedicarle cariño, dedicación extrema, si ustedes quieren verlo así. Pero lo que estamos haciendo es tratar de compartir y dar conciencia de lo que encontramos, tratarlo de volcarlo a un lenguaje que nos comprenda a la gente, sobre todo la gente que ya se educó con la modernidad, que entienda que tenemos raíces, que tenemos algo que nos puede dar fuerza interna. No importa que seamos uno portento en, no sé, en todas las cosas modernas, en la tecnología moderna. La raíz siempre es la raíz. Y es la que nos va a dar un soporte a nuestro espíritu, hacernos de espíritus fuertes, no de espíritus débiles que nos estemos agarrando de la patita de cualquier santo. Tenemos nosotros esta fuerza dentro de nuestro propio corazón. Entonces nos vemos en Tlatelolco el miércoles. Nos vemos, maestro. Buen viaje. Y muchas gracias. En la clase, ¿verdad, maestro? Sí, gracias. A todos. Muchas gracias, maestro. Buenas noches a todos. Muchas Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, maestro. Saludos, Lenny. Ahora no vi Adiós, familia. Bueno, no vi a muchas. Nos vemos. Y me salgo como que estoy. Adiós, maestro. Adiós. Gracias, maestro. Gracias. Javiercito. Bueno.